Bueno, como les había adelantado Patricia, el AMPRAL, el Área Natural Protegida Río Azul Lago Escondido, es un tema en el que vine trabajando. Yo, bueno, soy oriundo del Bolsón, nací y me crié allá. Y bueno, cuando estaba terminando la carrera en geografía, la licenciatura, ya se venía hablando de las problemáticas que estaban asociadas al AMPRALE y elegí el área de estudio como, para elaborar mi tesis de grado. Es un área protegida adyacente a la localidad de Bolsón y que en estos últimos años, post pandemia, volvió a cobrar, digamos, fama, entre comillas, por los incendios forestales. Les decía, una caracterización que no, la idea no es acá hacer un inventario de los recursos naturales, sino que tiene un propósito y al final sobre el final de la presentación vamos a ver por qué. Una descripción también, una caracterización del marco normativo en este contexto que también señalaba Patricia en la primera mitad, algunas actividades socioeconómicas vinculadas al tema de los incendios y algunas propuestas de línea de acción. Esa va a ser mi presentación para después darle paso a nuestros invitados. Lo que sí quiero aclarar es que respecto al tema de los incendios, nunca llegamos a tener en claro quién los genera, ni por qué, ni nunca se llega a las causas que terminan siendo judicializadas y en el menor de los casos se encuentran los culpables o las razones tanto de los autores materiales como intelectuales. Lo cierto es que es una problemática que está presente a lo largo de todo nuestro territorio nacional y sí podemos inferir algunas causas propias de cada una de las regiones. No es lo mismo un incendio en la zona del delta como en las sierras cordobesas, como en los bosques patagónicos. Cuando hablamos de incendios en la Patagonia, básicamente o principalmente nos referimos a los incendios en la región andino-norpatagónica. La región andino-norpatagónica la podemos evaluar en dos términos. En términos ambientales, constituye una reserva de biosfera. Las reservas de biosfera son lo que una categoría de conservación creada por el programa MAB, el Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, y tienen tres funciones principales: la conservación de la biodiversidad, el desarrollo económico y el apoyo logístico. En el mapa que ven a la derecha está toda la red de biosfera, de reservas de biosfera existentes hasta en la actualidad, y en la zona de Neuquén, Río Negro y Chubut se encuentra la reserva de biosfera andino-norpatagónica. Esta, esta reserva de biosfera, ahí vemos un mapa más en detalle, está a su vez dividida, está zonificada en tres categorías: lo que son las zonas núcleo, donde están los ecosistemas de mayor valor ambiental, de mayor valor en términos de biodiversidad, que son las zonas verdes, y que están también protegidas por alguna categoría, subcategoría de conservación. Esto es parques nacionales, reservas provinciales, reservas privadas, las zonas de amortiguamiento o buffer, donde se reconoce un importante valor en términos ambientales, pero también se admiten, digamos, actividades que sean compatibles con la conservación de estos recursos, y las zonas de transición, donde se fomenta el uso sostenible, pero bueno, ya es un uso más laxo, si se quiere, que son las zonas rosas que coinciden con las urbanizaciones. Si ven en el mapa, yo no sé si llegan a ver el cursor, pero en el límite entre la provincia de Río Negro y Chubut se encuentra la localidad del Bolsón, en Río Negro, y al sur, en Chubut, las localidades de Lago Pueblo y El Hoyo, que conforman la comarca andina, y el polígono que se ve en color violeta, casi todo de color verde en su interior, es el Amprale, es decir, es esta área natural protegida, que se encuentra, digamos, al oeste del Bolsón, justo hasta el límite con la República de Chile. En términos ambientales, entonces, es una reserva de biosfera, pero también en términos económicos es un atractivo turístico. Es un destino, uno de los principales destinos turísticos, conocido como Corredor de los Lagos, el Camino de los Siete Lagos, la ruta, parte de la ruta 40. En fin, tiene distintos nombres, pero hacen referencia a este Corredor de los Lagos, que es uno de los principales, digamos, destinos turísticos de nuestro país, que tiene la característica de ser un destino biestacional, es decir, recibe turistas tanto en temporada estival, que van a los lagos, bosques, montañas, como en invierno, vinculado a los centros de esquí. Entonces, en todo este corredor van a reconocer localidades como San Martín de los Andes, Villa Langostura, Bariloche, El Bolsón, Esquel.
y donde también se encuentran por lo menos 5 parques nacionales, Lanín, Nahuel Huapi, Arrayanes, Lago Puelo, Alerces, en fin, lo vemos desde los dos puntos de vista. Y acá es donde planteamos la hipótesis de ocurrencia de incendios. Como les decía antes, nosotros en distintas regiones del país vamos a encontrar incendios y incendios de forma recurrente. Los encontramos en el delta del Paraná, en las sierras cordobesas, en la región chaqueña, y cada uno responde a dinámicas locales propias. En la región andino-patagónica, nuestra hipótesis de trabajo, digamos, sostiene que los incendios están fuertemente vinculados al desarrollo inmobiliario y a las actividades turísticas, no por su razón de ser en sí, sino que cuando uno dice, bueno, si el objetivo es saturar turísticamente un lugar, bueno, es posible que eso genere incendios. Si no hay una gestión adecuada de la actividad, lo mismo que el desarrollo inmobiliario, si no está ordenado, si no hay un plan de ordenamiento detrás, es posible que desencadene episodios de incendios forestales. Eh, Como sabemos, el 99% de los incendios son causados por actividades humanas, sean por vandalismo o mera negligencia. Y en la región andino-patagónica se concentran dos cuestiones. Por un lado es, entonces, en términos turísticos, la concentración de personas en temporada estival, en verano, que van a lugares remotos, a lugares, zonas de montaña, zonas de boscosas, de difícil acceso, para hacer actividades, para acampar y demás. Y a su vez, en el mismo verano es cuando se dan los registros de temperaturas elevadas, registros cada vez más altos, récord, bajas precipitaciones, es decir, las temporadas de sequía se van prolongando a lo largo del año y mucha disponibilidad de biomasa combustible. Con la proliferación de especies exóticas, como son el caso de los pinos, que son especies no nativas y que compiten con las especies nativas, como son las de género Notofagus, se genera una amplia disponibilidad de biomasa combustible y bueno, esa conjunción de factores en términos de teoría social de riesgo, que ahora no me voy a introducir en eso, pero es algo que van a ver en algunas de las materias de la carrera, eh, aumentan el nivel de peligrosidad. Si a eso se le suma un escenario vulnerable donde las condiciones del lugar hablan de poca capacidad de respuesta o de características de infraestructura limitadas, bueno, el nivel de riesgo aumenta. Entonces, les venía hablando de la Reserva de Biosfera Andino-Norpatagónica y particularmente del Amprale, de ese polígono violeta, que es un área protegida creada en el 94, cuyos límites fueron redefinidos a partir de actividades inmobiliarias que se dieron en el contexto, estamos situándonos a mediados de la década del 90, que tienen que ver con la venta de un predio muy grande que rodea todo el lago escondido a la empresa Hidden Lake o Lago Escondido, sociedad anónima, propiedad del magnate inglés Joe Louis y su socio local, Van Ditman. Ahí vamos en detalle, ese mismo polígono que les mostraba, son los límites del área protegida. Acá vemos la localidad del Bolsón, y en este polígono que se ve acá es el lago escondido, y donde está ubicado el punto rojo, se encuentra la propiedad de John Lewis, que es todo este predio que divide el lago. De alguna forma como para dar, vamos a decir, entre comillas, respuesta a una demanda local, se creó o se formalizó la creación del área protegida Río Azul Lago Escondido. Lo cierto es que le quedó en el nombre del área protegida el Lago Escondido, pero lo cierto es que el lago está fuera del área protegida. Bien. Junto con otras áreas protegidas de la zona, acá ya alejándonos, digamos, vamos a ver que se forma un corredor biológico. Hacia el norte tenemos el Parque Nacional Nahuel Huapi, hacia el sur el Parque Nacional Lago Puelo, reservas provinciales como Arroyo Blanco, reservas forestales, Curruma Huida, Loma del Medio, que forman un corredor biológico que hablan de la importancia en términos de biodiversidad de la zona. Además, esta zona, nada, forma parte de otras categorías de conservación que tienen que ver con otros organismos como eh, World, ¿cómo se llama? Vida Silvestre, habla de las ecorregiones Global 200, bueno, también incluye parte del Amprale, aves argentinas, determina lo que llaman las AICAS, que son áreas de importancia de conservación de las aves, también incluyen al Amprale, es decir, distintas categorías de conservación que nos hablan de la importancia de la zona. ¿Y por qué es importante? Bueno, esto lo que les decía al principio de la presentación, hacer un raconto de algunas características ambientales
no en términos de inventario, sino para entender la razón de ser del área o de la importancia del área. Acá lo que vemos es un perfil de lo que vendría a ser la cordillera de los Andes y en términos climáticos la influencia de lo que es el anticiclón del Pacífico Sur. Es decir, todas las masas de aire cargadas de humedad que vienen del Pacífico, del mar, entran hacia la cordillera, descargan la mayor cantidad de las precipitaciones del lado chileno y en la zona de las altas cumbres, y el remanente en lo que llaman acá bosques húmedos o bosques de transición. Fíjense cómo las precipitaciones varían mucho en términos de milímetros en una distancia muy corta. Si vemos entre la zona valdiviana y los bosques de transición, quizás estamos hablando de no más de 60, 100 kilómetros como mucho. Y ya entramos ahí después en un ambiente meramente de estepa. Con el cambio climático, por ejemplo, con la influencia de fenómenos como la Niña, la influencia del anticiclón del Pacífico Sur ha ido mermando, hay ciclos donde influye más, donde influye menos, pero lo cierto es que hay años donde las precipitaciones suelen ser aún más bajas que lo previsto, con lo cual el escenario que se da en las áreas de estepa tiende a ir hacia el oeste, digamos. Las áreas de transición reciben menos precipitaciones de lo habitual y lo que se está viendo en registros año tras año es que eso se ha ido agravando. Esto es una vista ya aérea del mismo perfil, pero visto desde arriba, donde vemos acá no importan los valores, sino lo que quiero que quede, digamos, que llame la atención es cómo las isoyetas están todas pegadas en la zona de la cordillera. Eso habla del gradiente de precipitaciones, cómo cambia desde 3000 a 200 en una distancia muy corta y cómo eso a su vez se va acotando cada vez más. En ese escenario es donde está localizado el área protegida de la que estamos hablando. Además, en términos de biodiversidad, es hábitat de especies emblemáticas, incluidas en lo que se llama la lista roja de UICN, una ONG también a nivel global, que califica el estado de conservación de determinadas especies emblemáticas. Algunas de ellas, como el caso de Huemul, también declaradas monumentos nacional por la normativa propia nuestra, Argentina. Es decir, bueno, esto también en términos de biodiversidad habla de la importancia del área. Y en términos de flora, eh, como hablaba Patricia en la primera mitad, también vemos acá la implementación de la ley de bosque. La ley de bosques que también establece, como el caso habíamos visto de las reservas de biosfera, una zonificación de los bosques dentro de cada provincia, dividido en tres categorías. Acá es a la inversa, las categorías rojas deberían ser las zonas de mayor valor, por las cuales la provincia dice, bueno, estas zonas son bosques nativos, no los voy a tocar, y bueno, hay un mecanismo de compensación económica que la nación le retribuye a la provincia por declarar esas zonas rojas. Después las zonas de transición, las amarillas, y las zonas verdes como las de menor importancia, vamos a decir. Lo cierto que el Amprale es prácticamente todo, acá bueno, si no viven en el polígono no es exacto, pero es en esta zona, todo zona roja o amarilla. Con una salvedad que me parece importante aclarar, porque acá declara la provincia tener 180.000 hectáreas de bosques nativos, pero lo que decimos es que acá hay una sobreestimación por parte de la provincia de Río Negro que hizo ese mapeo, por la siguiente cuestión. Si ven el mapa las zonas amarillas vendrían a ser las zonas de menor altura, es decir, las que corresponden en este perfil a los bosques de ciprés, nire, coihue, y las zonas rojas a los bosques de lenga. Pero no solo a los bosques de lenga, sino también que incluyen a las áreas de alta montaña. Bueno, hay una justificación ahí por parte de la provincia que dice que deben ser categorizadas también como zonas rojas, pero lo cierto en términos estrictos es que esas zonas no hay bosques nativos, son zonas de alta montaña, son zonas de, donde el suelo está desnudo. Digamos, la zonificación de la provincia de Río Negro, acá estoy haciendo un zoom hacia la zona de bosque, pero lo que quería reflejar era esto, porque van a ver en las zonas rojas, que supuestamente son los bosques nativos de esas 180.000 hectáreas que declara la provincia, pero si uno le saca la opacidad, en gran parte de esas zonas rojas van a ver estos manchones blancos, no sé si llegan a ver el cursor, pero creo que la imagen es bastante evidente, de las zonas de altas Sí. cumbres donde no tenemos los bosques. Entonces eso me parece que es una salvedad, no todas las provincias zonifican de esta forma, y me parece que es importante porque está hablando de que la provincia está sobredimensionando la superficie. Y esto en términos de incendios forestales nos habla de que el recurso es finito
eh, pero es quizás aún más finito de lo que lo considerábamos. La foto de las altas montañas, creo que están viendo esto. eh, Respecto al tema de los bosques. Bien. Respecto al tema de los cursos de agua, lo mismo. Gran parte del Amprale forma o incluye lo que es toda la cuenca del Río Azul, que desagota en Lago Puelo, todas las nacientes de los cursos de agua. Si tuviésemos una ley de humedales que supuestamente está a la espera de su tratamiento parlamentario, sería un área de importante conservación, porque todas las nacientes de un cuerpo de agua dulce están incluidas dentro del Amprale. Y lo mismo respecto a los glaciares. El inventario de glaciares, de la Ley Nacional de Glaciares, también considera el área, porque identifica dentro de esa cuenca una cantidad de cuerpos glaciarios. Ahí de vuelta, esto está extraído del inventario de glaciares, del inventario nacional, donde identifica esta cuenca glaciaria y sus cuerpos glaciares. Es decir, que todo esto que veníamos hablando respecto al clima, respecto a la biodiversidad, respecto al agua, respecto sí, a los cursos de agua, nos habla de un área de importante valor en términos de conservación, en términos ambientales, que es tan única como finita. Lo importante me parece el concepto acá, que quiero que quede claro, es esto, que no son, cuando hablamos de los bosques del sur, no son bosques infinitos, donde se pueden dar sucesos de incendios eternamente o todos los años sin que eso genere un impacto, una modificación del entorno. Acá estamos viendo un avance de lo que son las características de un área de baja biodiversidad que hacen presión hacia las áreas de alta biodiversidad. Es decir, las zonas de transición, lo que está en el medio, donde está ubicado el Amprale, está en esa tensión. Y a su vez, volviendo al marco normativo, para empeorar un poco, si se quiere, el escenario, vemos que en los últimos años nos encontramos con la derogación de la Ley de Tierras Rurales, que establecía un límite respecto a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, y la derogación de una de las modificaciones de la Ley de Manejo del Fuego, que eso seguramente después lo va a ampliar Hernán, que tenía que ver con no cambiar los usos del suelo, de las áreas que hayan sido afectadas por los incendios, para evitar justamente especulaciones inmobiliarias o de otro tipo. En términos provinciales, hasta acá llegamos, fueron todas las leyes nacionales, pero en términos estrictamente provinciales, de la provincia de Río Negro, tenemos la ley también del 94, de creación del AMPRALE, que dice que los objetivos de creación del área tienen que ver con una actitud de respeto y compromiso en defensa del patrimonio natural. Reconoce las características propias del área y dice que uno de los objetivos de creación del área tiene que ver con el respeto y el compromiso de su defensa. Y proteger la biodiversidad, los recursos genéticos y nacientes de cuenca. Y un artículo, que esto pasa con las leyes cuando no son después reglamentadas, quedan a libre interpretación, pero dice adecuar la incorporación de infraestructura de modo tal que el turismo armonice con el medio natural. Y hay que ver qué se interpreta por que la actividad turística armonice con el medio natural. Esta es la ley de creación del 94. Y la ley general del sistema nacional, del sistema provincial de áreas protegidas, no solo del AMPRALE, sino de todas las áreas protegidas provinciales, eh, señala que las áreas protegidas deben elaborar sus planes de manejo, resguardando el derecho de los legítimos ocupantes, y que hasta tanto las áreas protegidas no tengan sus planes de manejo, no podrá producirse alteración alguna en las condiciones legales de ocupación de tierras fiscales. Es decir, la provincia está diciendo, voy a crear el área protegida, reconozco que hay legítimos ocupantes, voy a reconocer sus derechos. Al no estar reglamentada la ley, tampoco se sabe de qué forma los va a reconocer, pero y también reconoce que hasta tanto no existan los planes de manejo ambiental, que son una herramienta de gestión de estas áreas, no se van a cambiar las condiciones legales de esas tierras. Y esto es importante porque ¿qué pasó en el Ampralio? ¿Cuál es lo que está detrás respecto a, bueno, se creó en el 94, ya pasaron 30 años, el plan de manejo todavía sigue sin aparecer y estamos en una situación de status quo, digamos, de no innovar, que lo único que va produciendo es cada vez más daño y mayores tensiones. Bueno, consideramos que existe un escenario no resuelto porque la implementación de un plan de manejo puede tener aparejado la entrega de título de propiedad de estos legítimos ocupantes, de los pobladores o de los que se declaran o se reconocen como pobladores. Y es posible que esto pueda repercutir o desencadenar un nuevo escenario
como el que se dio en Lado Escondido. Lado Escondido, cuando el ex propietario, hasta el 94, de la familia Montero, se hizo del título de propiedad de las tierras, decidió venderlo. Digamos, una transacción entre privados y vendió ese terreno, ese enorme predio, a capitales extranjeros. Bueno, esa tensión está latente en el Ampral. ¿Y qué tenemos respecto a estos legítimos ocupantes o pobladores? Bueno, los antecedentes para identificarlos, por un lado tenemos registros censales, que en el 85 hablaban de un listado de pobladores que no residían dentro del área, pero que hacían uso de la misma, residían en zonas adyacentes, como es Mallín Hogado, la costa del Río Azul, la Reserva Loma del Medio, eh, y que ya para 2007 ese registro se amplió y ya había certificados de ocupación y expedientes, distintos titulares. Y si bien no tenemos los datos más recientes, lo cierto es que cada vez van apareciendo más, por lo menos pobladores que declaran ser ocupantes del área. Otra forma de censarlos o de reconocerlos, bueno, tiene que ver con la identificación de lo que se llaman las áreas de veranada del ganado. Ustedes saben, el ganado trashumante que se lleva de distintas zonas o áreas adyacentes dentro del Amprale para pastar, bueno, justamente para pasar el verano. Y acá están identificadas las distintas familias que llevan su ganado a veranar a los valles dentro del Amprale. El Amprale es todo esto que está marcado en color naranja. Los iconos son los refugios, que ahora vamos a hablar de eso, y todos estos polígonos son las áreas de veranada, que también son, digamos, si bien es una actividad tradicional, vamos a decir entre comillas, genera cierto impacto, cierto riesgo, porque introducir ganado, que no deja de ser especies exóticas, que compite con el mismo hábitat de especies nativas o de importante valor, como es el huemul, bueno, puede generar una modificación del hábitat, no sé, transmisión de enfermedades o competencia por el alimento y demás. Pasando del marco normativo entonces a las actividades socioeconómicas que mencionábamos al principio, eh, por un lado tenemos el tema de la presión inmobiliaria. Y acá, bueno, si bien esto es un fenómeno que se da en escala comarcal y diría hasta regional, en el caso del Bolsón es paradigmático porque la presión inmobiliaria se da de todas las formas posibles, imaginables, y desde proyectos que van desde los más ambiciosos y de las clases más altas hasta las clases más vulnerables, y es decir, hay un escenario de lo más heterogéneo. En este caso, adyacente a la Amprale, tenemos dos ejemplos. Por un lado, la toma de tierras fiscales en lo que se llama la Reserva Forestal del INTA, que es este polígono, bueno, donde está el círculo, digamos, más cercano al Bolsón, es lo que se conoce como el área o el barrio Loma del Medio. Bueno, hay una reserva forestal, por lo menos en los papeles, que corresponde al INTA, pero lo cierto es que la mancha urbana ha avanzado sobre esta reserva y hoy por hoy hay no solo loteos con catastro y demás, sino se han dado escenarios de toma de tierra. Y un poco más al norte, en un escenario totalmente distinto y vinculado al refugio del Perito Moreno, que además de refugio es un centro de esquí y es el único refugio dentro del Ampral al cual se puede llegar por auto. La empresa que concesiona, que explota ese centro de esquí, presentó en su momento un proyecto que hasta hoy quedó sin efecto, pero que aleatoriamente vuelve a estar latente cada tanto, que es la creación de un barrio cerrado asociado a ese centro de esquí. Entonces tenemos por un lado las temas de las tomas de tierra, acá bueno, algunos titulares de los medios que lo cubrieron, las condiciones precarias de asentamiento de la gente que participa de estas tomas, y por otro lado este proyecto de laderas. Las imágenes no son las mejores, fue muy difícil encontrar la cartografía de esto, pero lo que van a ver por un lado son las pistas de esquí que están dentro del área, y asociado a ello todo esto, por un lado un triángulo en rojo y una segunda etapa que tiene una forma también parecida, son todos los loteos propios de un country, con cancha de golf inclusive y bueno, todo lo demás, que iba a implicar no solo, digamos, el loteo, la privatización de toda esta área, sino una deforestación enorme para exponer estos lotes. Acá un titular de un artículo del 22 dice que la justicia anuló el desarrollo inmobiliario de este emprendimiento, pero lo cierto es que
están siempre latentes. La gente de Bolsón sabe que siempre hay intereses de este tipo buscando algún desarrollo de estos. Eso en cuanto a la presión inmobiliaria y otro de las actividades que mencionábamos eran las actividades turísticas. Como decíamos anteriormente, creemos que hay un vínculo entre la recurrencia de los incendios y el turismo en temporada estival. Ya desde los 90 la apertura del aeropuerto de Bariloche, del aeropuerto reacondicionado para ser aeropuerto internacional, el asfalto de la Ruta 40 en el tramo que va de Bariloche al Bolsón generó un crecimiento exponencial del turismo. Después, bueno, con los vaivenes propios de la realidad económica de nuestro país, pero también vemos que las redes sociales es algo que ya debemos empezar a estudiarlo en términos académicos y científicos, porque el impacto que están teniendo la difusión de determinados destinos turísticos hacen a la realidad de los territorios, y en este caso, cuando hablamos de los refugios de montaña en el Amprale, vimos un boom a partir de justamente la viralización, como se dice, de estos destinos en redes sociales. Lo que antes era un área donde solo se encontraban tres refugios, el Cajón del Azul, el Hielo y el Lago Natación, ahora van a ver en cómo se ha ido ampliando a nuevos refugios como es La Playita, La Tronconada, Retamal, Conde, Casa de Campo, La Horqueta, Maño. Acá ven dos mapas, uno es del 94 cuando se crea el área, y si hacemos un zoom, yo no sé si ven mi cursor, pero en la parte del medio del mapa se identifica el refugio Hielo Azul y el Cajón, que surgen si ven al este, desde el puesto de Wharton, que es donde inicia el sendero. Ya en 2008, ese mismo sendero llegaba hasta lo que se conoce como los laguitos, y en el medio teníamos nuevos refugios, Retamal, La Tronconada, La Playita. Es decir, acá lo que, en términos personal, planteo es que también hasta se desvirtúa lo que es el concepto propio de un refugio. Cuando hablamos de refugio hablamos de este tipo de construcciones, ¿no? En la montaña, equipadas digamos, de forma heterogénea, algunas más, otros menos, pero son construcciones rústicas porque son áreas de difícil acceso. Estos son todos los refugios dentro del Ampral. Igual las imágenes están desactualizadas, han ido modernizándose. Este mapa que ven a la derecha es un mapa más actual, donde ya vemos nuevos refugios en ese mismo circuito. Los que están en color amarillo es el principal, digamos, área de circulación de turistas. Y lo que creo es que se cambió incluso el concepto, digamos, lo que se entiende por refugio. Si antes un refugio, justamente la palabra lo dice, es un lugar de reparo de alguien, de una persona que está en tránsito. Un refugio está ubicado en lugares inhóspitos, donde el acceso de personas es poco frecuente. Y justamente el objetivo es el resguardo ante una adversidad, sea el clima, sea la falta de alimento, sea que se hace la noche o que llueve. Bueno, me refugio en determinado lugar. Cuando uno ve una cadena de estos refugios, como es todo este circuito en amarillo, lo que pasamos a hablar ya no son refugios en ese concepto, en ese significado tradicional, sino de verdaderos paradores. La afluencia de turistas es tal y la presión sobre el ambiente es tal que uno solo de estos refugios no puede, digamos, darle, eh, recibir a la cantidad de turistas que van. Entonces, bueno, se van abriendo más y más y más refugios. Para que tengan una idea, era un registro de visitantes de 2006, ya cuando el área habían pasado 12 años de su creación. Y más allá de los valores, lo que importa, acá cada uno de los círculos representa de alguna forma el orden de magnitud de la cantidad de visitantes que tiene cada refugio. Si ven al sur, los refugios de Motoco y Lindo no llegan a los 200 visitantes anuales, mientras que el Cajón del Azul es este círculo rojo enorme que se acercaba más a los 9.000 o 10.000. Hielo Azul y Cajón del Azul era un circuito que concentraban la mayor parte de los turistas. Y este número 2006 sobre el final de la presentación quiero que lo retengan porque ya quedó corto y creo que quedó muy corto. Yo no tengo los números de las últimas estadísticas de visitantes al área protegida, pero creo que multiplican y superan en 10 estos valores. Es decir, ya estamos hablando de un cero más, de 100.000 habitantes, lo cual es una verdadera salvajada hablando mal y pronto. Y cuando hablamos, bueno, del fenómeno de las redes sociales, se trata de un fenómeno global. En algunos lados se habla de turismo instagrameable, por esta necesidad de plantear
o de consumir la naturaleza en forma de espectáculo y buscar la espectacularidad de la naturaleza. El destino tiene que ser atractivo, pero tiene que ser atractivo de una forma que no quede lugar a segundas interpretaciones. Acá, a ver si se puede reproducir este video. De estos videos vemos por scrolleando de a cantidades y a montones. Y se acerca el verano y todos queremos ir a cruzarnos con la naturaleza prístina. Fíjense, sin más turistas, está todo vacío. Es un lugar soñado. La espectacularidad como forma de consumo de la naturaleza, que debe ser espectacular, exótica, para el consumo inmediato, fuera de lo convencional, opuesto a lo rutinario, despojado de conflicto. Como estrategia de marketing, la verdad que es increíble, es súper exitosa. El tema es cuando esto se traslada a la política de conservación, y cuando se traslada a la política de conservación de las esferas donde se toman las decisiones, de la gente que tiene responsabilidad política. Ya en 2021, cuando fue un incendio de los más importantes de los últimos años, en Cuesta del Ternero, encontramos estas declaraciones de parte de la que era la gobernadora que decía, bueno, la población del Bolsón está bien y se desarrollan normalmente todas las actividades. Y en otros recortes decía lo mismo, quédense tranquilos los turistas, el camino al Cajón sigue despejado, el incendio no afectó eso, pueden seguir viniendo. Y más reciente, 2025, este carnaval renacemos con tu visita. La Municipalidad de Bolsón ya está haciendo un llamado después del incendio que sufrimos hace apenas un poco más de un mes. El Bolsón se reinventa. Lo que quiero dejar planteado es que la estrategia de marketing habla de, bueno, ya está, lo perdimos. El principal atractivo, el cajón, el hielo, bueno, les voy a contar de estos otros atractivos y hacer publicidad sin siquiera todavía tener una discusión si las condiciones en la infraestructura están dadas para recibir la cantidad de turistas que recibía ese circuito. ¿Se acuerdan que yo les hablaba en el mapa donde se veía el círculo rojo de 10.000 turistas que hoy no volverían eventualmente a un escenario donde hubo un gran incendio, pero ya de los mismos prestadores, por sus propios intereses económicos, están llamando a visitar estos otros lugares. Y si no está la infraestructura dada, bueno, la pregunta es qué hacemos o qué va a pasar, ¿no es cierto? Preguntémonos cómo nos estamos preparando para la temporada 2026, 2027, 2028, si no tenemos una discusión o si no proveemos de los insumos básicos para atajar esa cantidad de turismo. Y si no, ¿qué estamos privilegiando? ¿Cuáles son los intereses que están detrás de todo esto? En una escala regional acá, ya para hablar particularmente del tema incendio, enumeré, simplemente esto no es exhaustivo, pero son los principales en los últimos 10 años, desde aquel gran incendio en Cholila en 2015, en Chubut. Eh, Estos que vemos acá son del área adyacente a Lamprale y algunos un poco más lejos, digamos, de toda la región. Cuesta del Ternero y Golondrinas en 2021, dos grandes incendios en la zona de Bolsón. Lago Estefen, cerca Camino a Bariloche, al año siguiente. Loma del Medio en el 2023, Los Alerces hacia el sur en el 2024 y los recientes en 2025, siendo el más importante quizás el de Machine Ahogado, Cajón del Azul, no por su magnitud en términos de hectáreas, sino por la cercanía a áreas pobladas y porque se dio dentro del Ampral. Acá van a disculpar porque los polígonos los conseguí hace poco, así que la cartografía no es la mejor, pero si nos situamos ven el polígono amarillo, vendría a ser el área de Lamprale, acá está la localidad del Bolsón, Machine Ahogado, que pertenece al ejido de Bolsón también, sobre Chubut, las localidades de Lago Puelo y El Hoyo, y un poco más hacia el este el Maitén. Sobre este mapa lo que yo quise volcar era por un lado los polígonos que conseguía, hay que ver si son los oficiales, respecto al incendio en Cuesta del Ternero en el 21, el incendio de Golondrinas y Radal en Maitén también en el año 21, fíjense el tamaño de los polígonos y la proximidad en las localidades, y más reciente el incendio de Machine Ahogado en 2025. Es decir, cuando al principio hablábamos de que esta área y de que esta zona de transición era un área finita, un área que no es, digamos, los bosques no son justamente infinitos,
que tienen un límite, que estas áreas reciben una presión tanto natural por distintos fenómenos como social. El impacto de estos incendios se debe evaluar en estos términos. Si ampliar acá un poco el mapa, un poco más arriba podría poner el polígono del incendio del lago Stephen, o el más reciente de la zona de Los Manzanos en el Parque Nacional Nahuel Huapi, o al sur el impacto del incendio de Cholila, que si bien fue hace 10 años fue importantísimo, o el de Los Alerces, también hace un par de años. Entonces, en síntesis, lo que vemos es, estamos hablando de un área tan única como finita, donde hay dificultades para la aplicación de las normas, de estas normas tanto nacionales, ley de bosques, ley de glaciares, como provinciales, estas normas de creación propia del área, que establecía sus objetivos, que establecía la necesidad de hacer un plan de manejo, la falta de información, de construcción de datos, cuántos, por ejemplo, respecto a los turistas, respecto a a los proyectos inmobiliarios, qué es lo que se quiere hacer, en dónde, qué es lo que establece el plan de ordenamiento territorial que tiene el Bolsón, territorios en disputa, de tensión social, clases altas, clases bajas, disputando los mismos espacios, los mismos territorios, ambientalismo discursivo por parte de las autoridades, cuando decimos, bueno, volvemos a llamar al turista a lo que dé, porque por más que hayamos tenido un incendio de 7.000 hectáreas, bueno, si el circuito que van todos los turistas está habilitado, volvamos a llamarlos y la prioridad la ponemos ahí y no en discutir seriamente la gestión del área. Y respecto, bueno, medidas propuestas, por un lado para la prevención de incendios, esto quizás tanto Hernán como Javier lo van a poder dar su parecer también. Desde la implementación de un simple semáforo para las actividades de quema, eso actualmente hoy lo hace el SPLIF, de acuerdo a las condiciones climáticas, dice si están autorizadas o no las actividades de quema en el área, la implementación del plan de ordenamiento territorial del Bolsón, protocolos de acción ante emergencia, para que la gente sepa qué hacer cuando estamos en el momento del incendio y que esas cosas se tienen que divulgar, se tienen que difundir y se tienen que enseñarle, se tienen que educar a la gente para poder hacerlo y no la improvisación en el momento de la emergencia. Poder dotar de equipamiento básico a los brigadistas, básicos hablo de lo más básico, condiciones de seguridad, de salud, de vestimenta, herramientas de comunicación, infraestructura doméstica, que en las áreas rurales haya desde tanques australianos, reservorios de agua, provisión de motobombas que se puedan organizar entre los vecinos para que esas cosas estén al alcance, hasta otras de mayor, digamos, si quiere, tamaño, importancia, como puede ser un helipuerto para que un helicóptero pueda aterrizar, vías de acceso para para las brigadas, eh, infraestructura estratégica. Ya en la zona del Delta, la Subsecretaría de Ambiente implementó lo que se llaman las torres de control para identificar focos de calor en los momentos tempranos, digamos, de los focos de incendio, para poder actuar rápidamente. Eh, Control de los prestadores de servicios. Si hay una empresa que provee de energía eléctrica a toda la comunidad y no hace un mantenimiento de los tendidos eléctricos, y bueno, tiene que haber un organismo de control detrás de ello, porque cualquier chispa de un tendido eléctrico en el medio de un bosque genera un incendio. De los prestadores turísticos, así como, esto parece una idea de ciencia ficción, pero en otros lugares existe. Como cuando uno se sube a un avión, tiene que pasar todo el equipaje por un escáner porque hay cosas que no se pueden subir. Bueno, quizás al momento de entrar a una área protegida, cada mochilero deba mostrar qué es lo que está llevando, porque si no, después tenemos eh, actitud, digamos, se dan situaciones o de vandalismo o de negligencia que te desencadenan incendios. Entonces, si vamos a preservar el área, si reconocemos el valor en términos ambientales del área, porque hay normativa y demás, bueno, tenemos que cuidarla en esos términos. Hoy el Amprale, que es un área de 65.000 hectáreas, tiene menos de una decena de guardias ambientales para cuidar todo ese predio. Y control de material combustible, las campañas de raleo y remoción de renovables de pino, este, para reducir la biomasa de estas especies exóticas. Acá, bueno, una imagen también que estuvo circulando por redes de cómo debe ser por ejemplo, la construcción de una casa en zonas boscosas, que no haya hasta en un buffer de 30 metros pinos o árboles de gran porte, porque obviamente el fuego no distingue entre lo que es un bosque y lo que es una casa. Entonces, si queremos evitar tragedias y que
los vecinos pierdan todas sus propiedades, bueno, controlar eso. Este es otro folleto que en su momento difundió el SPLIF, respecto a las tareas a hacer, en qué momento hacer las actividades de quema, tener, como les decía, tanques australianos, cómo tienen que estar las líneas eléctricas, bueno, este tipo de material de difusión. Hoy tenemos las redes, tenemos montones de profesionales que saben del tema y creo que tiene que ver con la educación ambiental. Eh, y después otras medidas que también podrían ser para la prevención o la mitigación, armonizar los planes de ordenamiento territorial. Acá tenemos varias localidades, no solo el Bolsón, sino Lago Puelo, El Hoyo, Puyén. Bueno, ver qué dicen, porque en definitiva, si bien son municipios distintos, están compartiendo un mismo escenario, un mismo territorio. Y lo importante es que la estrategia que lleve uno esté en sintonía con el vecino al lado. Eventualmente la redefinición de los ejidos urbanos, la zonificación de uso del suelo, posiblemente reasentamiento poblacional, y esto en el mejor de los términos, este, porque evidentemente la construcción, la urbanización en lo que se llaman zonas de interfase, donde es parcialmente urbano, parcialmente bosque, bueno, son generalmente las que son más impactadas con estos incendios. La capacidad de carga respecto a las áreas protegidas, lo que hablábamos antes, cuánto pueden soportar los refugios, la llegada de turistas, quién establece cuáles son los límites de eso. Las acciones de restauración ecológica, desde la recolección de semillas, eh, el financiamiento de viveros o de jardines botánicos, la importancia de los jardines botánicos, que no son solo un, digamos, repositorio de especies, por así decirlo, sino que también pueden ser considerados como verdaderas reservas genéticas. Porque ahí tenés todas las especies nativas que hacen a un ecosistema. eh, y lo cierto es que cuando hay un incendio no solo se quema una cantidad de árboles, también se pierde una cantidad de biodiversidad en términos genéticos. Y después se puede volver a reforestar, pero se vuelve a reforestar a partir de unos pocos ejemplares y quizás haya información genética que se perdió. Hay un empobrecimiento de la calidad de ese ecosistema. La gestión de los residuos que se generan por esta catástrofe y programas de forestación compensatorios. Otro ejemplo, por ejemplo, generar incentivos impositivos para que las empresas que planteen programas de forestación, bueno, el Estado les reconoce algún tipo de beneficio. Son algunas de las ideas. Y acá quería cerrar con los videos van a quedar en la presentación, pero solo el primero, respecto a un vecino. Pueden Ponelo subir. así. El área fue fundada en el año 1994, el año pasado, 2024, cumple 30 años y en esos 30 años ningún gobierno fue capaz de gestionar un plan de manejo, Perdón. por lo tanto no hubo nunca financiamiento para el área y la consecuencia que vemos hoy es la falta de financiamiento de políticas públicas para los espacios donde se invita de forma masiva al turismo. Este desastre, esta catástrofe, esto que estamos viviendo los vecinos, las vecinas, las pérdidas de nuestros animales, nuestra producción. No olvidemos que Mallino Gao es un territorio rural, es un paraje rural dentro del ejido del municipio del Bolsón y la pérdida que hemos tenido ha sido consecuencia de la negligencia, del mal manejo de 30 años del área, donde los vecinos hemos pedido millones de veces actividades preventivas, manejo, organización, logística, aforo máximo de personas por día, y eso nunca se escuchó, eso nunca se respetó, eso nunca se trabajó, tampoco se financió. Pensar que el área tiene 65.000 hectáreas de abarcación y solamente hay 6 guardias ambientales para 65.000 hectáreas. Esto trae consecuencias nefastas, es como querer atar un elefante con un hilo de coser. Lo veníamos denunciando, veníamos teniendo mesa de diálogo con todas las instituciones que son las responsables hoy de que esto ya se ha producido, de que las casas de mis vecinos, mis vecinas se hayan quemado por completo, que hayamos perdido el 90% de la producción de nuestras chacras. Esto no es un juego chiquito, acá se jugó una ficha grande y lamentablemente la apuesta la está pagando los vecinos, las vecinas, los hermanos, los compañeros, las compañeras. Hemos perdido la vida, el poder de conexión con la tierra se nos ve totalmente afectado. Nosotros somos responsables, cuidadosos de los bienes comunes, como son nuestros ríos, nuestros bosques, pero malos manejos, las malas versaciones y los manejos por dinero y un turismo totalmente desmedido. Estamos hablando de 120.000 personas en la temporada 2021-2022 en solo 2 meses.
la falta de estadística, la falta de registro, la falta de estadística de protección civil a cargo de los protocolos de acción, de no saber cuántos accidentados hay por año, papeles que hemos pedido, solicitudes, todo para tener un relevamiento claro y real, para llevarlo a la justicia. Han sido negados, se nos han ninguneado, nunca nos respondieron ninguna nota, hemos perdido pronto despacho, tengo un talonario así de notas presentadas, ninguna con respuesta. ¿Y qué sentís al ir a lo que es tu lugar, ¿no? Tu casa, tu vida, tus años ahí que se Siento consumieron? que se perdieron cosas materiales que son lo mínimo, pero esas cosas materiales tenían marcas de historia, tenían momentos, tenían fechas anotadas de cuando desparasitaste un animal, tenían machetazos de cuando dejaste el machete después de laburar, tenían los guantes viejos colgados, tenían un dibujo de los niños, tenía la historia de hace 30 años atrás. Todas esas cosas tenían. Las chapas se compran, las chapas se consiguen, la gente está siendo muy amable, hay mucha donación, se está moviendo un montón de capital en torno a eso, pero toda la otra historia, que es la memoria que uno va legando, lo que uno va viendo, 120 años de que no había un incendio en este lugar, mucha biomasa acumulada, todo eso hoy cambia la historia y cambia la historia del turismo. La palabra turismo pasó a ser una mala palabra para nosotros, pasó a ser una situación que nos doblegó, que nos puso de rodillas, aunque tenemos la fuerza de ser pobladores, tenemos la fuerza de ser personas que convivimos con la tierra, vivimos de la tierra y nos vamos a quedar en territorio porque esa es nuestra decisión. Acá hay intereses de gentrificación, mover a las personas a través del fuego, quemarnos vivos. Eh, Nada, hablando justamente de las redes, algunas cuentas que me parece también es importante. La ayuda de Este los lo voy a dejar vecinos. para que lo vean después. Ahí está. Quería cerrar con ese testimonio que me pareció bastante ejemplificador de lo que veníamos hablando. Ujú.